Sobre la discriminación y la identidad lingüística étnica. En el libro relata cómo su madre usaba el término indio lagunero de manera peyorativa para referirse a la gente del pueblo vecino de San Bernardino Lagunas. Dentro de este contexto de clasismo y racismo en la Sierra Negra, ¿cómo percibió en su juventud el trato hacia las comunidades hablantes de náhuatl en la región de Tehuacán? ¿Y qué impacto cree que tiene esta discriminación en el abandono de la lengua y la identidad originaria? Bueno, pues primero, como en todo lo que ocurre en la humanidad, siempre las minorías sufren una discriminación y minorías de cualquier clase, ¿no? Para la época en la que yo era niño, ser indígena pues era sinónimo de discriminación, de humillación, de maltrato, de muchas vejaciones que sufría la clase indígena en la época. Entonces, por eso mi madre, cuando se enojaba conmigo, recurría a eso que para la época era muy ofensivo. Hoy creo que es todo lo contrario, pero para la época el que le dijeran a alguien indio lagunero era una de las ofensas muy grandes porque al indígena se le veía como un ser inferior. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en el abandono de las lenguas? Por supuesto. Los indígenas de la época lo que menos querían era que se les identificara como indígenas. ¿Y qué es lo primero que hacían? Emprendían una búsqueda abrumadora por aprender el español, eliminar su acento indígena para que no se les estigmatizara como indígenas. Entonces, hubo una evasión masiva de las clases indígenas a las zonas urbanas en búsqueda de olvidarse de su pasado indígena y querer entrar, lo pongo entre comillas, querer entrar a la civilización del mundo hispano. Sobre la economía de subsistencia tradicional. Durante su infancia, la economía familiar dependía de recursos históricamente arraigados en los pueblos mesoamericanos, la recolección de leña y la venta del pulque extraído del maguey. ¿Qué papel considera que siguen jugando estas actividades tradicionales en la subsistencia de las comunidades nahuas locales de Nicolás Bravo frente a un modelo económico capitalista e industrializado como el que usted posteriormente conquistó? Pues sigue jugando un papel importante, ¿verdad? Porque la Sierra Negra es una sierra que tiene un sinnúmero de poblaciones y es muy grande. En kilómetros son 120 kilómetros de carretera sobre sierra, con comunidades por todos lados. ¿A qué se dedican esas comunidades? Pues siguen haciendo uso de recursos naturales para sobrevivir, como la venta de la leña, la venta del pulque, la venta de la madera. Son esos recursos naturales los que a la gente de esas regiones les ha permitido vivir. De lo contrario, tendrían que migrar, como lo hice yo, a las zonas urbanas para dedicarse a otra cosa. Ahora, esta actividad en el mundo capitalista, pues ahora juega un papel importante y es más, no solo importante, sino hasta de pues un papel muy superlativo, muy relevante. ¿Por qué? Porque hoy te dicen que este pan te cuesta 20 pesos porque su cocción fue en horno de leña, pues la gente paga ahora por eso. En la época no, ¿verdad? Hoy te dicen que este pulque que te venden es orgánico y no tiene ningún proceso industrial y por eso te cuesta 20 pesos. La gente paga. Hoy la gente está volcándose a pagar un precio superior por esos mismos productos que en aquella época no eran valorados. Al contrario, la actividad era mal vista. Pero hoy hay una ventaja de la comercialización de esos productos que hasta cierto grado pudiéramos decir que ahora esos productos tienen un valor agregado. Valor cultural, diríamos, ¿no? Sí, sí, así es.
porque digamos que vivimos en un mundo en el que la gente ahora está buscando vivir mejor y comer más sano. Sí, Pues claro. cuando le dicen esto es orgánico, ah, bueno, pues cueste lo que cueste, lo vamos a consumir. Entonces yo considero que para las comunidades rurales lo mejor está por venir, porque si en las comunidades rurales la gente se dedica a producir valga la redundancia, productos alimenticios con ese valor agregado de productos orgánicos, los pueden vender a otro precio. Claro. Con ese valor agregado podrían tener un retorno de inversión más alto y eso impactaría en su calidad de vida de esas comunidades. Sobre la migración y el tejido comunitario. Usted relata su éxodo desde San Felipe Maderas hacia las periferias de la Ciudad de México y el Estado de México en busca de supervivencia, siendo esta migración una constante histórica para los jóvenes de los pueblos originarios de Puebla. ¿Cómo visualiza que este vaciamiento afecta el tejido social, las tradiciones y la preservación lingüística de las comunidades nahuas que se quedan atrás? Afecta mucho porque hay una canción que dice, las ciudades las alejan las distancias, algo así, y las ciudades hacen que se pierdan las costumbres, ¿no? Entonces, cuando la gente migra de su zona de origen a una ciudad, generalmente pierde sus valores y se pierde ella misma en el anonimato, porque cuando el ser humano vive en un lugar donde lo conocen, su tendencia a portarse bien, a su tendencia a no cometer delitos es más alta. Cuando el ser humano se ve en el anonimato entre las masas en las grandes ciudades, el ser humano se vuelve proclive a hacer lo malo. Entonces la migración tiene un impacto negativo en el tejido social. Sobre la Revolución Mexicana y la tenencia de la tierra. Su padre vivió resentido porque la revolución arrebató las tierras de su familia. Sin embargo, la revolución también buscaba el reparto agrario y la restitución a los pueblos originarios. Desde su perspectiva actual, y conociendo la historia de su región, ¿considera que el movimiento armado y la creación del ejido beneficiaron realmente a los campesinos y comunidades nahuas de la Sierra Negra? ¿O simplemente cambió el poder de manos? Yo creo que la revolución tenía un origen noble, pero a los revolucionarios les pasó lo que le pasa a todo ser humano. Cuando no tienes poder, tu pensamiento, tus ideales y tu conducta es una, pero cuando tú mismo llegas al poder, tu comportamiento, tu conducta y tus ideales y tus pensamientos cambian, ¿verdad? Los revolucionarios cuando se convierten en personas poderosas porque los líderes se convirtieron en alcaldes, senadores, diputados locales, federales, presidentes de la República, pues se olvidaron de los orígenes que tuvo el movimiento armado, ¿verdad? Pero el reparto agrario era, en sus orígenes, era muy noble. Tenía la intención de que la vida fuera más justa. Pero ¿qué pasó? Bueno, se derrocó al dictador, se repartieron las tierras y también las tierras se las repartieron a la tropa y el poder se lo repartieron los líderes, los llamados generales. Ellos se reparten el poder y la tierra se la reparten a la tropa. ¿Qué hacen los líderes con el poder? Pues básicamente no hacen gran cosa porque no tienen experiencia en gobernar, no son personas preparadas, ¿verdad? ¿Y qué hace la tropa cuando recibieron las tierras? Pues nada más el orgullo de decir, tengo tantas hectáreas de tierra, pero no las cultivaron ni las trabajaron. Hoy podemos pensar y decir que muchos de los ejidatarios que recibieron o que sus antepasados recibieron ese beneficio de la repartición del ejido, hoy viven con la misma pobreza con la que vivían los trabajadores de las haciendas, porque las tierras
no se cultivaron, se volvieron hasta cierto grado infértiles. Ociosas, ¿no? Sí, ociosas. Uno puede viajar kilómetros y kilómetros y ver las tierras solo llenas de arbustos, porque no se trabajan. ¿Por qué? Porque para trabajar la tierra y hacerla productiva se requiere inversión. Y los ejidatarios, los campesinos, no tienen dinero para invertir. Al final vivimos en un mundo capitalista donde en todo y para todo se requiere inversión. Y si el ejidatario o el campesino no tiene con qué invertir, pues siembra poquito, nada más para su consumo. Sí, claro. Y eso hace que tengamos un déficit alimentario en México. Para la época de don Porfirio Díaz, por ejemplo, el 95% de lo que consumíamos en alimentos los mexicanos se producía en México. El 95%. Hoy, de ese 100% que consumimos los mexicanos, se produce en México un 45%. Traemos un déficit alimentario enorme cuando tenemos grandísimas extensiones de tierra, pero están en el ocio. Así es. Sobre el idioma y la empatía en el comercio. Al recordar sus días de trabajo juvenil en la abarrotera de Tehuacán, menciona su interacción con clientas indígenas que no hablaban español y cómo usted se esforzaba por comunicarse con ellas mediante empatía y señas. ¿Qué lecciones de humanidad y de visión de negocios le dejó este contacto directo con las mujeres de las comunidades originarias y cómo aplicó esto a su enfoque de servicio al cliente años después? Pues primero, ver a las personas que enfrentaban grandes dificultades para comunicarse me marcó. Vi que la comunicación, o aprendí ahí yo, que la comunicación, y lo sostengo al día de hoy, que la comunicación es la actividad más importante de un ser humano. Si un ser humano se sabe comunicar correctamente, es un ser humano que ya lo logró todo, porque al final todo se logra con comunicación. Entonces la comunicación es muy importante. ¿Cómo me ayudó eso en el tema de los negocios? Claro. Bueno, pues que al ver o descubrir yo la importancia que tiene la comunicación en el ser humano, me enfoqué muchísimo en aprender a comunicarme bien, por ejemplo, hacer uso de los diccionarios con relativa frecuencia, hacer uso también de la etimología, porque no solo me gustaba conocer el concepto de la palabra en una región o en otra, sino también me gustaba conocer el origen etimológico de la palabra. Entonces, toda esa interacción que tuve en la barrotera me marcó mucho para darle a la comunicación el lugar que merece. Por eso siempre he dicho, en el sistema educativo mexicano debería de existir la materia de comunicación desde el kinder hasta la universidad, porque hoy vemos a personas que van a la universidad, pero son deficientes para comunicarse. Sobre el emprendimiento en contextos indígenas. Su autobiografía busca inspirar a los jóvenes a salir de la pobreza mediante el trabajo duro y honesto, alejados de la delincuencia, sabiendo que las juventudes de las comunidades nahuas y pueblos originarios enfrentan barreras históricas estructurales, racismo y muchas veces el aislamiento lingüístico. ¿Cuál sería su consejo más directo y práctico para un joven originario que tiene el sueño de emprender, tomando en cuenta las enormes carencias que usted mismo superó? Pues yo considero que al día de hoy las personas o los jóvenes que viven marginados, ¿verdad? Porque no solo hay personas de pueblos originarios marginadas, también hay poblaciones de mestizos en lugares muy apartados del país, ¿no? Pero bueno, enfoquémonos en las personas, los jóvenes que hoy viven en lugares muy apartados de la civilización. Recomendación, que hagan uso de la tecnología. La tecnología será la herramienta que en el corto y en el mediano plazo va a sacar adelante a las personas sin importar en dónde vivan o el origen que tengan. Entonces, que los jóvenes hagan uso de la tecnología. Por ejemplo, digamos que hagan uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué?
Si los jóvenes que viven en comunidades apartadas no hacen uso de la tecnología, no hacen uso de la inteligencia artificial, entonces la brecha con los jóvenes que se nacen, se crían y se desarrollan en zonas urbanas, la brecha va a seguir siendo la que ancestralmente hemos vivido. Pero si los jóvenes de las comunidades apartadas usan la inteligencia artificial, usan la tecnología y se conectan con el mundo, ya no va a importar tanto si naciste en una comunidad apartada o naciste en una zona urbana de alto nivel. Ahí podemos encontrar una oportunidad para tener, independientemente de dónde hayas nacido, para tener las mismas oportunidades. Oportunidades para el desarrollo, por supuesto. Sobre el compromiso de los empresarios con sus raíces. A lo largo de su éxito, usted decidió volver a sus orígenes para rescatar y reconstruir la Hacienda Juan Bravo, así como erigir el Arco del Centenario en San Felipe Maderas. En su opinión, ¿cuál debería ser el rol y el compromiso de los empresarios exitosos para impulsar el desarrollo económico de las comunidades indígenas y pueblos originarios de su región, logrando que prosperen sin perder su riqueza cultural e identidad? Pues el compromiso de los empresarios debería ser eso que está muy trillado, pero que le llaman empresa socialmente responsable, pero más que aplicarla, se ha convertido como en un marketing. Pero no debería ser marketing, debería ser materializado en la realidad. ¿Cómo? Que los empresarios le hagan a las comunidades algún obsequio, ¿verdad? Que le permita a la comunidad tener identidad. Porque a veces los gobiernos de las comunidades tienen recursos bastante limitados. Apenas les alcanza para cubrir la nómina del ayuntamiento, no les sobra para más, ¿no? Entonces los empresarios podrían hacer algo para darle identidad a las comunidades y que ese algo que les dé identidad algún día se convierta en un atractivo turístico. Por ejemplo, digamos lo que las familias ricas del Renacimiento hicieron en Florencia, los Medici, por ejemplo, hicieron grandes construcciones que le regalaron a su ciudad, a Florencia. Y hoy esas construcciones se han convertido en atractivos turísticos, de tal forma que en Florencia, diario, 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 ve uno ríos y ríos de turistas de todo el mundo admirando las obras de arte desde el punto de vista arquitectónico que esas familias le regalaron en aquel tiempo a su ciudad, ¿no? Entonces, los empresarios, la gente que tiene recursos económicos, no debe olvidarse de sus orígenes y debe hacerle un regalo en ese sentido a su comunidad para darle identidad. Pues le agradecemos su tiempo, señor Gines. Nada que agradecer, un placer. ¿No?